Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a introducirnos un poco a hablar sobre el transistor, qué es, ¿sí? Es un tema que, es cierto, pertenece a la rama de la electrónica analógica, ¿sí? O la electrónica discreta e integrada, ¿sí? Y aunque sí ya me pasé por alto otros temitas más antes de hablar sobre el transistor, pero eso no nos implica, no nos afectaría mucho el poder ver el transistor. Bien, o qué es el transistor? El transistor es un componente electrónico, ¿sí? Y yo se lo voy a dibujar por acá, donde vamos a empezar a hablar sobre su simbología. La simbología del transistor es la siguiente. Es así, viene por acá, ¿sí? Y esto acá tiene una flechita. Esto es un transistor, ¿sí? Como está acá. Esto es en la simbología, ¿sí? Y para ser más específico, voy a empezar hablando sobre el transistor BJT. BJT significa transistor de juntura bipolar. Para que ustedes puedan entender bien por qué es así, tendría que dividir este transistor y representarlo por capas, ¿sí? Como N, P, N, pero eso todavía no voy a explicar, puesto que quiero ir a lo más básico, ¿sí? Porque antes de ver las uniones, NP, 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 tenemos que ver antes lo que es diodo, pero eso voy a subir un tema más adelante. Así que bueno, transistores, el BJT, su simbología es esta, que la que ustedes están viendo, y físicamente hay diferentes maneras de encontrarlo, ¿no? Podemos encontrarlo así, ¿sí? Que es la cápsula, y ahí tengo los tres terminales, 1, 2, 3. Se le puede encontrar también así, como, como una tabletita, con un círculo en el medio, en fin. Hay muchas maneras donde nosotros podemos encontrar el transistor. También existen montaje superficial, o sea, transistores muy pequeños, ¿sí? Tienen así una patita, acá otra y acá otra, en fin, hay muchísimo, ¿sí? Por eso voy a abrir otra lista de reproducción en el canal que es taller, donde ahí ya sí vamos a ver más profundidad toda la parte física y las aplicaciones que tienen los transistores en los circuitos. Bien, acá tenemos el símbolo y lo que tenemos que hablar a continuación, bueno, cómo es, cómo funciona. Bien, vamos a arrancar con los nombres, ¿sí? Vamos a hablar con el nombre, ¿sí? Esta patita, este terminal, este pin, como quieran llamarlos, la que no tiene nada, ¿sí? Le vamos a llamar colector. Esto es el colector. Esto que está acá es la base. Ese es el nombre que tiene. Y esto que está acá, el de la flechita, ¿sí? Siempre es el de la flechita, le vamos a llamar con el nombre de emisor, ¿sí? Entonces tenemos base, colector y emisor. Físicamente, el base, el colector y el emisor lo podemos encontrar como base, por lo general es el terminal del medio, pero puede pasar en algunos modelos de transistores donde no es el, el terminal del medio, sino puede ser cualquiera de los costados, ¿sí? Esto sucede dependiendo del modelo, así que nosotros necesitamos averiguar lo que es la hoja de datos de ese transistor, ¿sí? Entonces tenemos algo que es base, colector y el emisor. Bien, el transistor, ¿en qué se mide? El transistor no tiene una medida como una resistencia, por ejemplo, una resistencia puede valer 15 kilos ohmios, 1 kilo ohm, 270 ohmios, 470, 220, 220 ohmios, ¿sí? O como un capacitor, que un capacitor tiene 10 microfaradios, 2200 microfaradios, no tiene esas medidas. Tiene otro parámetro, ¿sí? Que se pone con la letra B, B de beta, ¿sí? Que ya voy a pasar a explicar enseguidita nada más qué significa esto. Bien, ¿cómo funciona el transistor? Funciona de la siguiente manera, y para que nosotros lo podamos entender, vamos a hacer un dibujito acá al costado. Vamos a correr esto por acá, vamos a hacer un dibujito, vamos a dibujar una canilla. Así, vamos a dibujar una canillita, por acá, ahí tengo, y acá está mi canillita. Bien, esta canillita le vamos a poner nombres. Vamos a ponerlo acá, esto se va a llamar base, como si fuera el transistor. Esto se va a llamar emisor. Y esto se va a llamar, que está acá, vamos a correr un poquito más. Esto que está acá se va a llamar colector. Bien,
todos sabemos, porque todos en la casa tenemos, una canilla. Entonces, ¿cómo funciona la canilla? Bueno, la canilla es muy sencilla. El agua viene por acá, el agua, entonces viene por acá, ¿sí? Entonces empieza a entrar, pero se detiene, aquí se detiene. ¿Por qué se detiene acá el agua? Bueno, el agua se detiene porque obviamente la canilla no está abierta, está cerrada, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con el transistor. La corriente viene por acá, ¿sí? A través del colector, empieza a venir la corriente y se estanca acá, no puede pasar. Esta corriente colector nosotros le vamos a poner el nombre de I de corriente y C de colector. Perfecto. Sigamos con la canilla. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que pase agua? Bueno, lo que tengo que hacer es girar la canilla, ¿sí? Voy a girar, le voy a dar una vueltita. Entonces, ahora sí, de esa manera, el agua ya pasa. Entonces viene por acá y sale por la canillita. Entonces ya tiene un recorrido el agua. Bueno, lo mismo sucede con el transistor. Si nosotros volvemos al transistor, lo que hay que hacer es, en el transistor, es ingresar una pequeña corriente a través de la base. La corriente de B, que nosotros la llamamos así, corriente de base. Entonces, es como que la base, a la corriente esa, le da permiso ahora sí al colector, a la corriente que viene del colector, pasa. Entonces viene, pasa y sale a través del emisor. Que a esa corriente de emisor nosotros la vamos a llamar IE, por corriente de emisor. Así que bueno, de esa manera funciona un transistor. Es eso lo que hace. Bueno, pero ¿qué pasaría si yo necesito que en mi canilla salga más agua? Necesito que salga más, salga mucha agua. Bueno, lo que tengo que hacer es darle más vuelta a esto, a la base, a mi canillita, le giro 2 veces o la giro 3 veces. ¿Sí? Mientras más gire, entonces por aquí va a pasar más agua, ¿sí? Más agua, más agua. Entonces esto va a provocar que salga más. Entonces, lo mismo sucede con el transistor. Lo que yo tengo que hacer es aumentar esta corriente de base. Si esta corriente de base aumenta, o sea, le doy más corriente de base, ¿sí? Van a ver que puede pasar mucha más cantidad de corriente a través del colector y a través del emisor. Así que bueno, es así como funciona el transistor. ¿Qué otra cosita más? Fíjense. Si yo giro más veces la canilla, entonces va a pasar más agua. Entonces la cantidad de agua que pase, fíjense, va a depender de qué tan abierto esté esa canilla. Mientras más abierta esté esa canilla, y bueno, más agua, entonces permite pasar. Bien, ¿cómo nosotros lo interpretamos acá en el transistor? ¿Quién es el culpable de que esto suceda? Bueno, la base, la corriente de base. Sí, y para eso nosotros queremos responderle la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué es el beta? El beta, lo que a mí me dice es por cuánto tengo que amplificar, me dice por cuánto tengo que amplificar la corriente de base. O sea, que la corriente de base, y acá voy a hacer un nuevo dibujito porque el otro ya lo tengo muy saturado, que la corriente de base, esta que está acá, ¿sí? La corriente de base, va a venir, va a introducirse al transistor y se va a multiplicar tantas veces lo diga ¿quién? Lo diga beta. Beta lo que es un número, es un numerito. Es un número adimensional, o sea, es un número que no tiene una dimensión, o sea, no es un número que tenga como valor el voltaje, o sea, hay 200 amperios de beta o 200 voltios de beta, no, simplemente es un numerito. Por ejemplo, puedo decir que el beta de un transistor es de, pongamos un ejemplo, puede ser de 100, nada más. El beta de tu transistor, ¿de cuánto es? De 100, nada más, listo. Obviamente hay que aclarar que ese beta, yo lo estoy inventando en este momento, ese valor lo estoy inventando, pero hay diferentes modelos de transistores donde su beta cambia. Hay betas de 50, beta de 80, beta de 100, beta de 200 y así sucesivamente. ¿Sí? Los betas entre transistores cambian, no son iguales. Por eso necesito la hoja de datos del transistor que yo compré o buscar por internet
y fijarme de cuánto es el beta que trabaja ese transistor. Así que bueno, beta es simplemente un numerito. Entonces, ¿qué más necesito saber acerca del transistor? Necesito saber lo siguiente. Tengo acá el transistor, vuelvo a dibujar otro más, ¿sí? Donde yo ya sé una cosa, esto, que acá es B, que acá es base, que acá es el colector, que acá es el emisor. Vamos a ponerlo con las primeras letras nada más. También tengo lo que es un beta, ¿sí? Que el beta me dice la cantidad de veces que se va a multiplicar esta corriente de base, ¿sí? Y es esa corriente la que va a pasar a través del colector y a través del emisor, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo esto, nosotros ya podemos sacar una fórmula. La fórmula dice así lo siguiente. Dice así que la corriente de colector va a ser igual al que a la corriente de base multiplicado por beta, ¿sí? Beta, recordamos, es un número nada más. Y la corriente de base es esta que está acá. Entonces dice que la corriente de base multiplicada tantas veces lo diga beta, ese valor me va a dar a mí la corriente de colector. Ah, de esa manera es que seguramente si está viendo este video habrás escuchado que el transistor actúa como amplificador. ¿Qué está amplificando? La corriente, ¿sí? Porque la corriente de base se está multiplicando, o sea, se está amplificando tantas veces lo diga el valor de beta. Y es esa corriente que va a pasar a través del colector y el emisor. Obviamente esa corriente no la saca del aire, sino que la va a sacar de su pila, de su batería, de la fuente de energía que tenga, que esté alimentando el transistor. Así que bueno, ¿qué otra cosa más necesito saber? Otro dato muy interesante es lo que se encuentra acá, entre la base y el emisor. Entre base y emisor hay lo que podemos decirlo, entre comillas, como un diodo. Hay como un pequeño diodito. Hay un diodo, ¿sí? Y si ustedes recordarán, el diodo tiene una caída de tensión constante, ¿sí? O sea, la tensión que hay en el diodo, una caída constante de 0,7 voltios. Es cierto, algunos profesores van a decir, es de 0,8, es de 1 voltio. Es válido, porque esos 0,7 voltios es cuando hay 23 grados de temperatura y todas las condiciones ideales, porque todos los aparatos o dispositivos electrónicos son afectados por el calor. El calor, la temperatura les afecta. Así que bueno, un diodo de silicio en este caso, ¿sí? Y todo idealmente está en más o menos, está rondando los valores de 0,7 voltios. Así que bueno, entonces entre base y emisor hay como un diodo. Entonces, vamos a sacar entonces otro parámetro, que la tensión que existe entre la base y el emisor es de 0,7 voltios. Perfecto. Entonces hasta ahí nosotros nos quedamos con estas dos cosas muy interesantes que aprendemos acerca del transistor. Primeramente es la fórmula esta que nosotros vimos, la corriente colector es igual a corriente de base por beta, y la segunda es que la tensión base emisor de un transistor de silicio, siempre y cuando sea de silicio, sea de 0,7. Así que bueno, perfecto, hasta ahí. ¿Qué otro temita más podríamos aclarar? El transistor, el BJT que estamos haciendo, es un transistor de tipo NPN. Y acá te voy a explicar una cosita. Vamos a correr por acá, ¿sí? Existen dos tipos. Están los NPN, que es el que te acabo de explicar, ¿sí? Este que está acá, NPN, ¿sí? Y están los otros, vamos a ponerle otro color. Existen otros que serían los PNP. Ahí está. Donde esta vez la flechita apunta para este lado, ¿no? Entrando para la base, mientras que en este NPN está al revés, está saliendo de la base. ¿Sí? Bien, y acá te voy a explicar. En un NPN, perdón, me olvidé acá, esto es PNP, ¿sí? ¿Sí? Estos dos tipos de transistores se los pueden encontrar. Y acá te voy a explicar algo muy importante. En un transistor NPN, la corriente de base está entrando acá, esta es corriente de base, ¿sí? Entrando, acá en el colector también está entrando, ¿sí?
y en el emisor está saliendo. ¿Sí? En cambio, en un transistor NPN, esto sucede al revés. O sea, la corriente de emisor en vez de estar entrando, perdón, en vez de estar saliendo, lo que hace es entrar. ¿Sí? Esta es la corriente del emisor. Vamos a poner otro color porque no se va a distinguir así. Ahí está. Esta está entrando la corriente del emisor. En un NPN la corriente de base está entrando, pero en un PNP esta corriente va a salir, que es la corriente de base. En un colector la corriente está entrando, en un PNP está saliendo. Esta sería la corriente de colector. Bueno, estas dos diferencias es muy importante saberlas y obviamente tiene sus debidas aplicaciones. Y bueno, pero mantiene los datos que nosotros habíamos visto hace un momento. Acá, tanto un NPN como un PNP, la corriente de colector sigue siendo la corriente de base multiplicado por beta. ¿Sí? Y la tensión que existe entre base y emisor sigue valiendo de 0,7 voltios. ¿Sí? Así que sabiendo solamente esos datos, ¿sí? Nosotros ya podemos empezar a hacer cálculos. ¿Sí? Otra de las cosas que tengo que también saber y que seguramente me van a pedir es que entre el colector, ¿sí?, y el emisor existe también algo que se llama tensión colector-emisor. Muy importante. Y acá también, obviamente, tensión colector-emisor. Que esa tensión colector-emisor va a depender de otros valores que tenemos que saber. Bueno, y sabiendo esto, nosotros ya estamos en condiciones de poder hacer algunos ejercicios que vamos a presentar más adelante. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.